Damos paso a la recapitulación de las conclusiones de estos días de intenso aprendizaje y conocimiento en torno a la economía social y solidaria. Para ello, cedemos la palabra a Jorge Arturo Abascal Jiménez. Jorge es abogado por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Puebla. Se ha desempeñado como profesor investigador en materia de desigualdad y pobreza y se ha desarrollado en la función pública dirigiendo programas sociales. Actualmente es coordinador de proyectos de la Dirección General del Instituto Nacional de la Economía Social del Gobierno de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenas tardes, gracias por este largo camino de 3 días que ha tenido pues muy buen contenido, ha estado un poco acelerado, sé que ha sido un poco intenso, pero creo que ha valido mucho la pena. Ahora estamos en los últimos momentos del evento, que se ha nutrido de voces muy diversas, que ha sido arropado por distintos miembros representantes de la comunidad internacional, puntualmente de la región iberoamericana, de organismos multilaterales, de representantes clave del sector social de la economía de varios países y referentes de la academia y funcionarios del Gobierno de México. Antes de la clausura de este evento, tenemos la intervención de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social y vocería del Gobierno de la República, quien nos va a compartir un resumen de las conclusiones más importantes de los paneles desarrollados en esta conferencia marco de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria. Antes de darle la palabra, quisiera brevemente contextualizar las posiciones que se han propuesto en este foro. En las voces de representantes de España, Colombia, Brasil, Guatemala y México, se ha expuesto que desde las políticas públicas que impulsan en cada país, los objetivos comunes tienen que ver con la necesidad de combatir la distribución de la riqueza que ha sido profundamente desigual y ha imperado el modelo neoliberal en la conducción de la política económica. También se ha mencionado que la economía social y solidaria, la economía popular, la economía de la vida, tiene tintes de ser un modelo opuesto al impuesto por décadas en nuestros países. La economía social significa una economía que no es depredadora, que es cooperadora, solidaria, una política que protege y cuida a las personas. En los países de nuestra región, donde se ha suscitado un verdadero cambio en las directrices de la política social, en donde las personas se priorizan por encima del capital, se ha hablado que, disculpen ustedes, se ha comentado que la oposición, que la derecha, cada vez más radical, ha tenido una reacción contundente para tumbar este proceso histórico que se está dando en varias naciones de nuestra región. Las naciones que se congregaron estos días en este espacio han librado una batalla ardua con el crecimiento de la derecha extrema en el mundo con tintes notables de fascismo. La dimensión política de la economía social, como explicó el director general del instituto, del INAES, es la democratización de la economía, y no en un sentido de la libre competencia desmedida en la que unos pocos extraen el valor que generan muchos, sino que las personas tomen las decisiones cotidianas de sus procesos productivos, que los medios de producción apropiados por quienes generan el valor decidan democráticamente el rumbo de su productividad y de su sustento diario. Hoy concluimos este esfuerzo en el que los países se comprometen no solo a continuar con este rumbo político, sino también a fortalecer los lazos en estos ideales que nos unen para hacer frente a un poder elitista, plutocrático, y continuar desarrollando un modelo que ponga al ser humano en el centro. Con estas ideas le cedo la palabra a Jesús Ramírez Cuevas para que nos comparte el resumen de estos valiosos testimonios y nos platique su visión sobre la ventana que hoy se abre, la constitución de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria. Muchas gracias. Sí, muy buen día. Ya no sé si es tardes o mañanas, pero estamos a la mitad. Pues es un gusto estar aquí, conversar y platicar un poco sobre este encuentro internacional de economía social y solidaria que es, pues me parece un tema obligado de la sociedad contemporánea y que
sin embargo, se le da un trato muchas veces como la novedad del siglo XXI, como algo nuevo, como algo que está surgiendo, y bueno, más bien había que plantear que de lo que trata la economía social y solidaria, pues es tan antiguo como la economía misma. O sea, ¿para qué es la economía? La economía sirve para satisfacer las necesidades de una sociedad o de las familias o en una interacción de la comunidad y el país. Y ese es el origen de la economía. Ya los modelos económicos, pues ha habido muchos, desde el esclavismo hasta el libre mercado que hoy se dice, que no es otra cosa que, digamos, que los agentes privados controlen la producción y mida el consumo de lo que se necesita o no se necesita, pero que se consume en la sociedad. Entonces, creo que es importante primero sentar la idea de que la economía social y solidaria está basada en la idea originaria de lo que es la economía como satisfactor de necesidades y de mercancías y de servicios que una sociedad requiere. También diría de una manera importante que la interacción entre la cultura, los derechos políticos, la organización política, el Estado y la economía está ligada pues prácticamente desde el surgimiento de la sociedad o las civilizaciones. Y lo digo de una manera muy sencilla, la escritura y digamos, la numeración, las matemáticas, pues surgen a partir de la necesidad de resolver los problemas económicos de la sociedad. O está ligado directamente a esta satisfacción. Entonces, la necesidad de escribir y de nombrar y de enumerar, pues viene también de del surgimiento de las grandes civilizaciones que tuvieron la necesidad de llevar un conteo, de poder satisfacer las necesidades alimenticias y alimentarias de la sociedad y al mismo tiempo pues comunicarse y comunicar estos intercambios. Entonces, tan vieja es la sociedad como esta necesidad de satisfacción y que bueno, alrededor de las grandes civilizaciones, pues el surgimiento de la comunidad da como elemento la necesidad de esta construcción social de la economía. Entonces, dicho esto, estamos hablando de algo tan antiguo como el surgimiento de las sociedades como tales. Entonces, nada más, esto lo digo porque parece que se habla de la economía social y solidaria frente a la economía de mercado u otro tipo de economías como algo nuevo, algo que está surgiendo. Y sí, es algo nuevo el debate, pero o no tan nuevo, pero creo que ahora cobra auge y vamos a ver por qué. Por el otro lado, pienso que, como bien decía Juan Manuel Martínez, director del INAES, la economía social y solidaria va como concepto, sí tiene que ver con la democratización de la sociedad, pensando que la democracia es algo más que un sistema político de elección de autoridades, pensando en un concepto amplio de lo que es la democracia y recurrir al artículo 3 de la Constitución mexicana, que sí tiene una definición de democracia mucho más amplia, que dice que no es solamente, habla de los principios de la educación, pero ahí establece cuál es el concepto de una educación democrática y el concepto de democracia, y dice que establece que la democracia no solamente es este sistema de elección de autoridades por la vía de las urnas o procedimientos democráticos, sino que tiene que ver con un concepto de la vida, y donde la democracia pues incluye el acceso a la educación y sobre todo el pensar que la democracia puede ser un modo de vida de la sociedad, o sea que la democracia permee todas las relaciones de la sociedad. Entonces, partiendo de esto, creo que es importante pensar que la economía social y solidaria, frente a la crisis civilizatoria que tenemos, de un modelo económico que está llevando al límite a la existencia del planeta y de la humanidad, puede pensarse que es la alternativa. Para que no ocurra ese fin autoprofético de los defensores a ultranza del libre mercado, hasta el límite incluso de la existencia de la humanidad, pues no hay otras maneras, digamos, civilizadas, respetando la sustentabilidad, o sea, la capacidad de reposición de la naturaleza respecto a sus recursos, de conservar o preservar para las futuras generaciones también el disfrute de recursos no renovables y con una visión de futuro
que tiene que ver con pues de relaciones, digamos, de convivencia democrática y civilizada entre la sociedad, pero también de vínculos y de relaciones de la sociedad respecto al planeta y las otras especies que sean de respeto. Acabar con el antropocentrismo, con la idea de que el planeta es de los humanos, somos habitantes y a lo mejor somos responsables de lo que ocurre en el planeta, pero tenemos, digamos, una responsabilidad para con los recursos naturales, la naturaleza y las otras especies. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que somos guardianes del planeta, pero no los dueños y destructores del planeta en aras de obtener una ganancia que no va a ningún lado. Y entonces, aquí, frente a este ideal democrático de inclusión y digamos, de participación de la riqueza para la mayoría o para todos, de un beneficio colectivo, se enfrenta a la idea del beneficio privado como destino manifiesto de la sociedad. Y esto viene pues por una deformación o un uso político de las ideas de Darwin que justificaron, digamos, el hecho de que lo que le da ventaja a las especies para su sobrevivencia es la competencia, es la capacidad de adaptación individual de los individuos respecto a las adversidades y los problemas que cualquier especie enfrenta. Pero bueno, hay otras visiones también basadas en la biología, la naturaleza, en el desarrollo de las especies que llegan a las conclusiones contrarias. Bueno, Darwin nunca dijo eso, fue Spencer y otros filósofos que retomaron las ideas de Darwin para justificar que la mejor manera y la civilización, digamos, más moderna es aquella que le entrega al individuo todo para que el desarrollo de la sociedad. Entonces aquí otros biólogos hablaron de que la posibilidad de que la sociedad o las sociedades de las especies sobrevivieran no es a través de la competencia y de la adaptación individual, sino a través de la cooperación, a través de la solidaridad, de relaciones de ayuda mutua para enfrentar la adversidad, y que es ahí donde pues las especies han logrado sobrevivir. Hoy la biología moderna ya ha logrado, por ejemplo, establecer cómo se forma un bosque. Y un bosque no se forma por árboles individuales, es una comunidad de especies que se ayudan mutuamente y que es a través de esa comunicación, de esa ayuda mutua, como sobreviven a las adversidades y a los desastres naturales, incendios, en fin, huracanes o lo que sea. Entonces, ahí ya, digamos, para hablar en términos de biología o de ciencia, hay elementos que hablan de que más bien nuestro ADN como especie nos lleva a la cooperación, a la solidaridad, a la reciprocidad como relación social, más que a la competencia y al individualismo exacerbado, ¿no? Entonces, esto, perdón que me extienda aquí, que no es de parte del foro en sí, pero que estas son las bases culturales de por qué es importante este tema. Este tema es la opción que tiene la humanidad para poder sobrevivir, pero también sobrevivir como especie, no solo sobrevivir como individuos. Entonces, no hay, por decirlo muy rápidamente para pasar a las conclusiones, es que hoy la tecnologización de la economía, el uso intensivo de la tecnología, de las máquinas, está sustituyendo la fuerza de trabajo. De tal manera que en el futuro cercano, las máquinas van a sustituir la mano de obra humana. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya ocurre hoy, pero se va a exacerbar esa situación de que el mercado de trabajo o las empresas no van a poder brindar trabajo a la gente, porque ya las máquinas sustituyen ese trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer el resto de la gente para sobrevivir, vivir o qué actividad qué se van a dedicar, ¿no? Entonces, hay la visión, digamos, apocalíptica, donde la distopía es que todos pues, vamos a ser como ciudadanos con un ingreso universal, y nos vamos a dedicar a ser gamers porque las máquinas van a trabajar por nosotros. Esa es, digamos, una distopía que puede llevar este individualismo. Vamos a ser consumidores y las máquinas los productores, y entonces este va a ser, digamos, el círculo cerrado de lo que se supone sería esta distopía capitalista. Sin embargo, si seguimos por la senda que ha trazado esta economía, que es explotar los recursos naturales, explotar el agua y a las personas sin límite, pues vamos a llegar a que se agoten los recursos y que no va a ser
posible que que todos tengamos acceso a la alimentación, a los satisfactores más importantes, más inmediatos, ¿no? Más básicos e imprescindibles. Entonces, esto creo que es importante porque lo que se está jugando en estos tiempos es el destino de la humanidad. Más allá de las ideologías, más allá de los pensamientos, más allá de las siglas de los partidos, lo que se está jugando es el futuro del planeta y de la humanidad, y por eso es tan importante temas como el de la economía social y solidaria, que está basada en valores que permiten pensar que la sociedad puede ser resiliente, puede reconstruirse, reconstituirse, regenerarse, a partir del cambio de hábitos y de conductas sociales para construir una mejor sociedad. Entonces, pienso que la economía social y solidaria, ya los teóricos liberales de la economía lo están viendo, que la economía capitalista como tal va a ir hacia la marginalidad, digamos, en términos proporcionales, porque la mayor actividad económica va a ser la de satisfacción de las necesidades básicas de la gente, a través de intercambios directos entre la propia gente. No mediada por el mercado, por empresas, sino a través del intercambio directo. Entonces, esto abre un campo muy importante para la economía solidaria como la alternativa a la destrucción, a la explotación y al autoritarismo que pues encierra un modelo económico que está basado en obtener un beneficio privado a costa de la naturaleza y a costa de la sociedad, que esa es finalmente la filosofía del capitalismo. Entonces, esto creo que es importante tenerlo claro, y bueno, pues en nuestro país, como provenimos de una parte de nuestras raíces culturales, provienen de civilizaciones y culturas muy antiguas, basadas en el maíz, que a su vez están basadas en la milpa, que esta no es solo un sistema de producción, sino también es una filosofía y una metáfora de la vida. Es decir, la milpa no solo es un policultivo que integra maíz, frijol, calabaza, quelites, y otras plantas, sino que es un sistema donde las plantas se ayudan mutuamente. Se ayudan con los nutrientes, se ayudan a combatir las plagas, y cada planta tiene una función de beneficio para la otra planta. Entonces es un sistema de reciprocidad biológica que al mismo tiempo nos permite pensar, porque la milpa no se siembra sola, o sea, no la puede sembrar un individuo, sino se siembra en colectivo, es la simiente de una comunidad, la comunidad mesoamericana que surgió alrededor del maíz. Entonces, aquí tenemos ya un principio de cooperación, de reciprocidad, establecido por el inicio de las civilizaciones en estas tierras, que todavía perviven a través de los pueblos originarios, los más de 68 pueblos que sobreviven hasta nuestros días. Entonces, esa es una base civilizatoria sobre la cual podemos aprender y podemos expandir y desarrollar pues estas prácticas comunitarias, estas prácticas sociales de economía, basadas no en la ganancia, sino en el beneficio colectivo. Entonces, con otros valores, tal como establece la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, cierro esta parte para hablar de las conclusiones, diciendo que la economía social y solidaria no es un modelo económico, es una propuesta civilizatoria, y que en ese sentido encierra su ámbito político, que es la democratización del acceso a los satisfactores básicos de la vida, del acceso al agua, del acceso a la comida, del acceso a los servicios públicos básicos, y que en esa dimensión también su correlato político es la participación en el diseño de la sociedad, de las políticas públicas, de los programas de gobierno y por supuesto del destino de los presupuestos. ¿A dónde se va el presupuesto? Esta es una pregunta muy importante para el gobierno que hoy está trabajando por la cuarta transformación en México, que se plantea: el presupuesto es de todos, y en ese sentido ese presupuesto debe establecerse para beneficio de todos, no como ha sucedido con el neoliberalismo, que es ese modelo exacerbado de individualismo posesivo, pero al mismo tiempo de sustracción del Estado,
de la cooptación del Estado a los intereses privados, del presupuesto, de los programas públicos, de todo, en aras de la ganancia privada, ¿no? Y no en aras del fortalecimiento de la sociedad. Bueno, entonces, dicho esto, creo que en México estamos avanzando hacia la reflexión, hacia prácticas, políticas públicas y a un rediseño del Estado mexicano y también un cambio de la sociedad que nos permite pensar que la cuarta transformación, si tiene futuro, si va a quedar como algo en la historia, es en la medida en que se convierte en una alternativa, en que se construya una alternativa a este modelo depredador, individualista y capitalista. Entonces, no queda otra más que pensar que es una economía social, con un Estado social de beneficio de los intereses colectivos, ¿no? Entonces, por eso creo que esta conferencia, este encuentro es tan importante, porque cae en un momento en el que México es fértil en procesos de cambio y que al mismo tiempo está recibiendo las miradas del mundo para pues ver los resultados de ese proceso de cambio, ¿no? Es una transición pacífica, es un cambio, digamos, democrático, pero tiene que continuar de manera decidida en ese rumbo de ser una alternativa, si no, pues va a quedar como un intento más de cambio y pues viene otra vez la restauración del viejo régimen que aquí llamamos neoporfirista, es decir, de un autoritarismo político, de una concentración de la riqueza y de las decisiones en unas cuantas manos y del empobrecimiento y precarización para la mayoría. Bueno, entonces, dentro de las conclusiones de esta conferencia marco, señala que la comunidad internacional está obligada a impulsar la economía social y solidaria, porque en ella es posible el desarrollo sostenible, la justicia social, el trabajo decente, el empleo productivo y el bienestar. Aquí diríamos que son estas prácticas de economía social y solidaria las que antecedieron a la construcción del Estado social. O sea, esto ya en esta época de modernidad también los trabajadores y otros sectores se han organizado de manera social para resolver sus problemas. Cuando el Estado o cuando el gobierno no respondía a ellos, sino solo estaba atendiendo la inversión y las formas de producción industrial, y abandonando la sociedad, ¿no? Entonces, también un elemento importante es que eso que llamamos el estado de bienestar tiene su antecedente en prácticas comunitarias y de economía social, en fin. Bueno, los gobiernos deben actuar decididamente para fomentar la economía social y solidaria, para visibilizarla, para generar políticas públicas y presentarla como una alternativa frente al modelo económico actual. Creo que una cosa muy importante es que en las constituciones y en las leyes de los estados debe reconocerse al sector social de la economía para desarrollar leyes, reglamentos y prácticas que incluyan a la economía social. Afortunadamente, producto de la Revolución Mexicana y de la lucha social en México, la Constitución mexicana sí reconoce al sector social como uno de los tres elementos de la economía. Está el sector privado, está el sector público y el sector social, que es diferente al sector público. Y en esa medida, cuando en el artículo 25 constitucional se habla de la planeación democrática de la economía, también es un elemento que es interesante, que la Constitución mexicana es muy avanzada en eso, aunque luego en la práctica no se lleva a cabo, pero ahí está establecido el derecho de la planeación democrática, incluye la economía social como una de las partes integrantes de esta planeación democrática. Creo que este cambio, esta visibilización legal del sector social le da posibilidades y potencia para su desarrollo. Y creo que es importante que se reconozcan las leyes y en la Constitución y que también pues se desarrollen, ¿no? Y dice, otra de las conclusiones es que dice, los sujetos sociales y los actores de la economía social y solidaria deben participar activamente en la escena pública de nuestros países. Las bases sociales deben mantener comunicación con los gobiernos y las organizaciones internacionales porque son la continuidad de las agendas. Bueno, obviamente si hablamos de una democratización política, cultural, económica,
social y ambiental, ¿no? Porque también el acceso a los recursos naturales y al disfrute de la naturaleza es también un derecho. Creo que hablan de que de lo que se trata es de ampliar la idea de la democracia y que incluya todos los aspectos de la vida social, ¿no? Y creo que en esto, pues también hay que, bueno, la economía social ayuda a reflexionar a temas tan importantes como la desigualdad de género, la desigualdad racial o, digamos, por discriminación de acuerdo al origen social o de étnico. Y creo que permite también otro tipo de relaciones de igual a igual, en lugar de las relaciones de dominio de entre la sociedad y entre los pueblos y las naciones. Plantea también las conclusiones que las empresas de la economía social y solidaria enfrentan grandes retos como la informalidad, la desigualdad, el acceso insuficiente al financiamiento, las prácticas desleales del comercio. Por eso se requieren políticas que aseguren condiciones equitativas. Es importante el cambio legal que reconozca al sector y le dé condiciones para desarrollarse. Toda la política económica, todas las leyes que promueven la economía están basadas en la economía privada y si acaso reconocen la economía pública, pero es importante que al mismo nivel que se reconoce estas realidades económicas, tienen que quedar la economía social y solidaria, los agentes de la economía social y solidaria, para permitir que pues haya otras formas de financiamiento, para que se permitan se eviten estas prácticas desleales, ¿no? Porque se eliminan impuestos o se exentan de impuestos o se permite que los plazos de pago o de venta sean mucho más extendidos. Es diferente a una empresa transnacional en un centro comercial que a un productor artesanal o a una familia que tiene una empresa. No les dan el mismo trato, les expolian sus productos, no respetan los plazos de pago, al final los quiebran, porque así son las prácticas de las grandes tiendas como Walmart, etcétera, ¿no? Que al final, por un lado y por el otro, por el lado de la producción, de no haber estímulos, de no haber formas de llevar las mercancías que producen los productores más, digamos, campesinos o los productores sociales, y cuando llegan al mercado, el trato es desigual, ¿no? Y entonces también es otra manera pues de quebrarlos. La siguiente, aquí nos hablan de la situación, sobre todo bueno, en materia de migración, ¿no? ¿Cómo puede ser la economía social una alternativa para evitar la migración forzada de los países donde la pobreza o la falta de trabajo o la violencia están obligando a la gente a trasladarse fuera de sus lugares de origen? Y es muy importante. México ya probó en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Belice, hasta en Cuba, que hay propuestas de economía social que funcionan, que son híbridos, porque no precisamente, pero es la construcción de sujetos colectivos y al mismo tiempo de construir una relación, un vínculo directo de la ciudadanía con los gobiernos para esta parte del desarrollo económico. Entonces, Sembrando Vida, no me voy a extender mucho, pero Sembrando Vida, que es un programa de reforestación, pero también de producción agrícola y también de restauración y de regeneración social, permite que con estímulos, con recursos del Estado, en este caso México está invirtiendo más de 100 millones de dólares en estos países para desarrollar un modelo de producción directo con los productores, pero que implica una organización para la producción, para el aprendizaje de la producción, para reconocer las especies nativas, para aprender de la experiencia campesina y de los productores respecto a cómo es mejor, cómo se puede desarrollar mejor los productos, y al mismo tiempo de enseñar prácticas agroecológicas que no contaminan, no dañan la naturaleza, no dañan la salud de los campesinos ni de los consumidores. Entonces, hay ya algunas prácticas que se están impulsando para
para evitar que se den estos procesos de migración forzosa que hay que desarrollar, que hay que ampliar y que hay que intercambiar y aprender, ¿no? Entonces, creo que es importante que las remesas, que son un componente muy importante en las economías de los países donde se migra, en México pues ya es el principal recurso de inversión, digamos, propiamente del exterior, pues son las remesas, ¿no? Con más de 65,000 millones de dólares. Entonces, creo que es importante que estas remesas no solo lleguen a las familias, sino también puedan transformarse en procesos o proyectos productivos que potencialicen y amplíen estos recursos en beneficio de sus familias y de sus comunidades. Debe haber procesos educativos y de formación fundamentales para que la economía social y solidaria sea un paradigma popular, comunitario e institucional arraigado en territorios y comunidades. Bueno, pues sí, yo creo que es fundamental que desde la educación se fomenten estos valores de cooperación, de solidaridad, de reciprocidad, de ayuda mutua. En las comunidades indígenas de México, pues el tequio, la mano vuelta, la faena, pues son elementos donde la colectividad atiende, resuelve los problemas de la comunidad. A los problemas comunes, pues hace un trabajo común y que pues todos están obligados a hacerlo en la medida en que son responsables y son parte de la comunidad. Creo que a esos procesos hay que digamos, llevarlos hacia lo formal de la educación y donde aprendamos desde niños, desde jóvenes, a trabajar en equipo, a cooperar, incluso a vincularnos a la naturaleza directamente, ¿no? O sea, el trabajo, la huerta, el huerto urbano, el huerto escolar, no es solamente un asunto de enseñar cómo producir verduras o zanahorias o frutas en la cercanía, sino también es un proceso también de trabajo personal, el trabajar con la tierra, el contacto con la naturaleza, el contacto con el agua, desde niño te lleva a otro tipo de vínculo con la realidad, con la naturaleza, con tus semejantes. Y si a eso se agrega con el vínculo con algunos animales o insectos que enseñen al hombre a tratar amablemente, a convivir, pues estamos construyendo una sociedad más armónica, más amorosa y más educada en el trato respetuoso hacia los demás, no solo entre las personas, sino también entre los seres de la naturaleza y demás sujetos, ¿no? Entonces, creo que es importante el proceso educativo en un sentido amplio de aprender a vivir en común, porque hemos estado aprendiendo a sobrevivir en lo individual y cada quien sálvese quien pueda. Esa es la filosofía del capitalismo actual neoliberal, pero nosotros tenemos que ir mientras haya uno que no tenga salvación, no nos salvamos todos. Necesitamos tender la mano a quien lo necesita para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, que es la filosofía de este gobierno en el sentido y en el entendido de que una sociedad fraterna es una mejor sociedad que nos puede ayudar a resolver los problemas que nos aquejan. Y bueno, dice, los recursos que se invierten y se ganan, entre comillas, en la economía social y solidaria, no solo son recursos materiales y tangibles, hay mucho más que capital sólido. No, pues es tomar la vida en nuestras manos. ¿Qué más recurso humano y fuerza cultural tiene eso? O sea, el sentido profundo de la economía social y solidaria es convertir a los súbditos, a las personas pasivas, inmóviles, que muchas veces yacen detrás de una pantalla de su teléfono, en sujetos vivos, alegres, humanos, con ganas de contacto con lo que les rodea, y no solamente apretando con el dedo oponible de nuestro pulgar la pantalla, ¿no? Entonces, sí es una lucha por la vida y la economía social tiene esa característica que es recuperar la capacidad individual, familiar y social de tomar la vida en nuestras manos, para hacerla mejor, para hacerla como de acuerdo a lo que nos convenga a todos. Iba a decir de acuerdo a lo que queramos, pero no es lo que queramos, hay límites de la acción, los recursos, la escasez del agua,
en fin, y que entonces tiene que, digamos, equilibrarse entre el derecho de todos a una vida feliz, lo que eso signifique, y las posibilidades de desarrollo actuales y para las futuras generaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar pensando en eso y dice, bueno, la economía social y solidaria es un modelo de desarrollo local que puede incidir a nivel regional y nacional para un mundo más digno y sostenible siempre y cuando tenga una mirada desde lo local. Obviamente, el mundo, pues, cambia desde lo local, o sea, los grandes cambios empiezan desde lo pequeño. Es decir, la transformación democrática o lo que sería el espíritu rebelde frente a la injusticia puede ser un acto individual en un momento dado, pero no va a cambiar el mundo si no trabaja de consumo, se pone de acuerdo con los demás. Entonces, necesitamos necesariamente para el desarrollo de la economía social, esta colectividad. Pero desde lo local implica que es desde la base, desde la familia, desde la comunidad misma, donde se producen los productos, pero también donde se dan los intercambios. Ahí es donde hay que consolidar la economía social como algo viable para la gente que produce, como algo viable para la gente que está en los lugares más aislados, en las regiones más remotas, pero que al mismo tiempo les permita el acceso el intercambio, a precios justos y pues a poder comprar las mercancías que necesitan para sobrevivir. Por eso, partiendo de lo local hacia lo comunitario, hacia lo regional, hacia lo nacional, evidentemente la economía hoy en día es global, entonces necesitamos ir hacia el enlace, el encuentro, el tomarnos de la mano, por decirlo así, con toda la humanidad. Es decir, aunque aquí en este territorio logremos construir una opción viable, pues no será viable a largo plazo si no es que construimos con los demás una alternativa para el mundo. Y eso pues requiere de que cada pueblo, de que cada sociedad asuma esa conciencia, asuma ese trabajo, y entonces el trabajo regional, más allá de un país, el trabajo internacional es muy importante porque es la manera en cómo podemos potenciar. Es decir, se habla de mercado, pero siempre pensamos en las empresas, pero el mercado son los consumidores también, y son la mayoría. Y si desde el consumo cambiamos nuestros patrones, si en lugar de promover las mercancías que destruyen la naturaleza, que se hacen explotando niños o mujeres o otros pueblos inmisericordiamente, o que dañan, en fin, no solo derechos, sino también afectan el futuro de otros pueblos, pues como consumidores podríamos, si nos organizamos y sabemos, aprendemos de dónde vienen las cosas que consumimos, podemos cambiar también desde ahí, darle un giro, promover la economía social y solidaria, pero también castigar las mercancías que hoy son una amenaza, su producción es una amenaza para la existencia de los demás. Entonces, creo que es importante estas dos vertientes de que la economía social pues nos vuelve prosumidores, productores y consumidores al mismo tiempo. Entonces, en esta vertiente pues tenemos que también organizar el consumo o una reflexión social sobre el consumo, porque es el gran poder que tiene los pueblos para cambiar sus economías. Entonces, ahí es la clave para que podamos desarrollar, estimular la economía social y solidaria, enseñando una pedagogía del consumo que promueva los productos justos, construidos con relaciones y salarios justos, pero que también son respetuosos de la naturaleza, pero que también son respetuosos del medio ambiente, que no usan plaguicidas, que no utilizan químicos que destruyen o que contaminan los ríos, o que no promueven enfermar poblaciones enteras como hoy ocurre, ¿no? Entonces, es importante las dos vertientes. La economía social y solidaria tiene que construirse con una reflexión y organización distinta de la producción, pero también y sobre todo una educación hacia la sociedad para que el consumo pueda ser la herramienta de transformación económica más rápida.
Si logramos que del consumo cambien los patrones, podemos ayudar a que más rápido se desarrollen los proyectos y los procesos de economía social y solidaria. Entonces, bueno, aquí dice una de las conclusiones es que el cambio climático genera más pobreza entre los más vulnerables y genera aún más marginación. No se trata de generar nuevas relaciones mercantiles, sino crear una nueva perspectiva de uso racional de los recursos y la conservación de la biodiversidad. Un poco lo que hemos estado comentando. Y bueno, pues la economía social y solidaria es un modelo económico, pero sobre todo es un proyecto político, es organización social y comunitaria. Bueno, es un proyecto civilizatorio, diría yo. Es crear una nueva sociedad donde, bueno, pues haya el respeto a los negocios privados, siempre y cuando sean razonables en su producción, pero también en su precio, y que pues se respeten los derechos de los demás. Entonces, los alcances de la red iberoamericana, que aquí se ha firmado y que aquí se ha fortalecido, pues de fomento a la economía social y solidaria, que en este momento pues conforman, entre otros gobiernos, el de Brasil, el de Colombia, el de España, México, Guatemala y Chile, que son los primeros que han firmado. Busquemos que haya más países que se integren a este proceso. Es de consolidar un bloque regional, es uno de los propósitos, para la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria, que establezca las condiciones para democratizar los procesos económicos de producción, de comercialización, de consumo y ahorro. Esto no es posible si solo lo dejamos a nivel de instituciones, si solo lo dejamos a nivel de la representación política formal de los gobiernos o de las instituciones educativas o de las representaciones de las cámaras comerciales. Tiene que ser un vínculo para que esta red sea real y pueda lograr cosas tangibles. Tiene que ser una red que incluya pues a la organización social, a los pueblos. Entonces tiene que ser una red también de pueblo a pueblo o de pueblos a pueblos. Y esto pues hay que construir información y construir lazos y prácticas comunes y reciprocidad, es decir, ayuda mutua de los procesos y proyectos que cada quien emprenda. Promover la economía social y solidaria como un modelo de inclusión económica para sectores excluidos tradicionalmente, priorizando a las personas sobre el capital y su compromiso con las comunidades. Bueno, aquí es importante saber pensar que hay experiencias de economía social y solidaria completamente exitosas en el mundo del mercado. El problema es que la presión es tan grande que luego esas grandes experiencias terminan volviéndose hacia el lado del mercado individual o el mercado privado. Entonces, lo que hay que hacer es que esas grandes experiencias vayan hacia el lado contrario, hacia el lado de lo social, de lo colectivo, del fortalecimiento de las experiencias de producción social, de alimentos, de enseres, de elementos de nuestras necesidades básicas cotidianas. Pues priorizando a las personas, evidentemente, pues se trata de partir de la idea de que para tener una buena economía hay que tener una buena sociedad, porque en gran medida los abusos, el deterioro ambiental, la explotación laboral, los bajos salarios, todo eso que ya, la desigualdad de género, etcétera, todas esas cosas que existen también son una responsabilidad de la sociedad. No solamente del gobierno, no solamente de las empresas, sino es la sociedad la que tiene que cambiar. Sus leyes tienen que obligar a través del cambio si sabemos que hay una empresa que no permite la libre sindicalización, que destruye los recursos hídricos, que además acaba el bosque, que además explota niños, pues tenemos que difundir que para que no existan este tipo de negocios, pues sea políticamente incorrecto o humanamente incorrecto consumir sus productos. Y eso es algo que si se ha hecho con el consumo o el uso de elementos de vestimenta de origen animal o incluso de alimentos de origen animal, o para reflexionar sobre otro tipo de procesos de respeto a la naturaleza, ha ido avanzando la conciencia, pero hace falta avanzar más rápido. Vamos muy lentos respecto al avance tan rápido y vertiginoso de nuestro entorno, de la naturaleza, y que el calentamiento global está acelerando todavía más, ¿no? Entonces, nosotros le pusimos el acelerador, pero la naturaleza agarró
su propia dinámica y aceleramos algo que pues era un proceso a lo mejor de miles de años y lo estamos haciendo en unas décadas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y luego, bueno, alimentar la voluntad política de nuestros gobiernos, incidir en las legislaturas, en estrategias nacionales de desarrollo y políticas públicas. Y la primera creo que es importante es hacer ver a los gobiernos, a los parlamentos, a las instituciones educativas, a las instituciones del Estado e incluso particulares, de los poderes particulares, que la economía social ya no es una opción. O sea, no es para que le piensen si van a apoyar o no. Es la única alternativa que hoy, de acuerdo a las circunstancias, tienen los pueblos para lograr mantenerse como sociedades. Si no hay inclusión, si se sigue excluyendo a la mayoría, pues lo que va a haber es un estado de guerra, un estado de inconformidad, un estado de confrontación entre los que no tienen y los que tienen todo. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Esa polarización de la que luego se habla tiene su origen ahí, en la economía. Entonces, una sociedad democrática tiene que ser una sociedad entre iguales. ¿Y qué mejor manera de entenderlo? Que todos somos sujetos económicos, todos tenemos derechos a un acceso de bienestar mínimo a través de nuestro trabajo, eso es también importante esa reflexión, pero también respetando ciertas condiciones de la naturaleza de los demás individuos y de las comunidades. Entonces, esa voluntad política de nuestros gobiernos va a depender de la capacidad política de los pueblos para presionar, para elegir mejores diputados, senadores y gobernantes que estén ahora sí que estén con la gente y para beneficiar a la gente. Entonces, hay que convencerlos de que este no es una moda, no es un tema nuevo y que urge ya ponerse con las manos a la obra, porque de mantenerse el estado actual de las cosas, pues vamos a una situación en la que podemos llegar a un límite de no retroceso, ¿no? De echar a andar todos los procesos de depredación y de degradación, que bueno, pues sería el fin de la civilización humana como la conocemos, ¿no? Entonces, sí es un asunto de sobrevivencia de la humanidad. Entonces, los alcances de la red, ya con eso termino, dice, a través del aprendizaje mutuo y la cooperación internacional, hacer frente a los retos, la falta de articulación de actores de la economía social, el financiamiento desigual, etcétera. No olvidar que la economía social y solidaria es posible gracias a las organizaciones internacionales, a los gobiernos y a las instituciones, pero sobre todo a las comunidades, a las personas que viven en sus territorios, que luchan, que tienen un modo de ver el mundo, su cultura y sus propios saberes. Es decir, aquí no se trata se trata de que todos aprendamos de todos, de las mejores prácticas de todos y de las culturas de todos, ¿no? Entonces, otro de los alcances de esta red iberoamericana es promover la revolución de las conciencias a través de la capacitación, la formación y la educación en materia de economía social y solidaria, transmitir que el paradigma de la economía social implica no llevarnos al exterminio en aras de la riqueza. Bueno, más bien no llevarnos al exterminio en aras de la apropiación individual y particular de la riqueza, que ese es el verdadero truco filosófico en el que nos han metido para justificar todo un modelo económico que promueve el colonialismo entre naciones y pueblos, pero también el colonialismo interno, porque pues esa es no por nada el capitalismo surge cuando se globaliza el mundo, ¿verdad? Cuando se, entre comillas, descubre América y entonces empiezan las rutas globales, pues es cuando surge ese sistema económico. Entonces, con el surgimiento del colonialismo viene el surgimiento del capitalismo. Entonces, las herencias coloniales de nuestras sociedades son esas, este derecho divino, legal, humano de apropiarse de la riqueza social por unas cuantas manos. Eso es lo que en el fondo hay que reflexionar que no está bien y que hay que construir otro paradigma que es el de la responsabilidad de entre todos y que la economía sirve para generar el beneficio común. Para eso debe servir la economía. Y una economía que no le sirve a la sociedad, pues hay que cambiarla. Entonces, ese es algo que es un principio básico.
Dice, probablemente estamos en el mejor momento de la economía social y solidaria de nuestra región. Debemos aprovecharlo como nunca, como en otras cosas, tenemos la posibilidad de hacer frente a la extrema derecha, al fascismo y a la desigualdad. Bueno, de esto ya no diré mucho. Ya sabemos que cuando avanzan los pueblos y avanzan los procesos democráticos, los que se sienten atacados o sus intereses afectados se radicalizan y entonces dicen, o es lo nuestro o no hay salida, ¿no? Entonces es el pensamiento fascista, ¿no? Excluyente y que busca imponer o determinar o exterminar a la parte contraria, ¿no? Entonces, cualquier proceso democrático, pues estamos por defender la democracia y defender los derechos humanos de todas las personas del planeta, y eso implica pues el respeto a los individuos, el respeto a las culturas, el respeto también a las formas de producción que no dañan a la naturaleza o que no dañan demasiado a la naturaleza y a las personas que no las afectan, ¿no? Entonces, ese es lo que la frase final de este resumen es que la economía social y solidaria no es una opción, es una necesidad civilizatoria, es la necesidad de futuro. Entonces, piensen, si todos ustedes están interesados en promover la economía social y solidaria, están imbuidos en este proceso, en este campo de trabajo, pues yo los pienso que ustedes están construyendo pues la nueva sociedad, la nueva civilización, el nuevo futuro de la humanidad, porque no hay otro. O es con todos o no hay futuro para el resto, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de la economía social y solidaria. Más democracia, más derechos, pero también más sustentabilidad, más responsabilidad en la producción y el consumo. Al final, para ser felices no se requiere tanto. Y todas estas necesidades artificiales de la sociedad de consumo, pues nos llevan a consumir lo que no necesitamos y luego a ponernos tristes porque no podemos comprarlo. Entonces, esta es la paradoja hoy de nuestras sociedades. Entonces, para tener sociedades prósperas, felices y además justas, pues tendremos que ir hacia esta reflexión de que la economía somos todos, la economía es para todos y sobre todo la economía es con todos. Muchas gracias. Muchas gracias al vocero de la presidencia. Agradecemos mucho la intervención y que haya podido retomar todas las conclusiones de estos días que, habiéndolas escuchado de corrido y después de todas estas jornadas, da la sensación de que va por un mismo camino que se puede resumir de muchas formas, pero yo pondría, como mencionó, tomar la vida en nuestras propias manos, ¿no? Entonces, si tiene un momento, queremos reservar una pequeña sesión de preguntas y respuestas del público. Brevemente, ¿sí? Entonces, si alguien tiene, diremos unas 2, 3 preguntas. No una persona, 2, 3 preguntas, sino 3 personas del público. Acá con compañero Leobardo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, como dice, me presento, soy Leobardo Vega, vengo de la cooperativa La Cruz Azul. Y bueno, después de todos estos días y de este resumen, la pregunta para vocero es, desde la presidencia tienen los proyectos que se han pensado para desarrollar el modelo de la economía social y solidaria, y es a través de su programa de Sembrando Vidas y algunos otros. Pero mi pregunta es, ¿hay mucho más que esas áreas de oportunidad? ¿Qué ha pensado o qué pensó el gobierno con respecto a las otras cooperativas de servicios, que son muchísimas, de producción, que somos muchas también, de consumo y de las cooperativas de ahorro y préstamo? Esa es mi pregunta específica. En esas áreas, ¿qué es lo que se ha hecho? Gracias.
Gracias. Bueno, soy Patricia Couturier de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinadora de la Red de Economía Social y Solidaria. Jesús, ¿qué concepto tendrían ustedes o cómo la relacionan este concepto de humanización que ha planteado el presidente de la República con respecto al fomento a la economía social y solidaria? Pensamos que es tejer relaciones en muchos sentidos, pero sobre todo del amor y de la ternura, aunque suene un poco cursi, pero creo que es algo en el fondo que tenemos que recuperar. ¿Cómo está pensado ese concepto de humanización? Jesús, gracias. ¿Alguna otra última pregunta? ¿Alguien que quiera? Por allá. Si quieren, Gracias. Sí, una pregunta. Mucho se señaló a lo largo del desarrollo del foro la urgencia de avanzar en la construcción normativa en los distintos países para efecto de favorecer la economía social y solidaria. Tengo entendido que hay un paquete de reformas que será presentado en breve por la presidencia y me gustaría saber si hay o están incluidas algunas de las sugerencias, algunas de las iniciativas que se han ido construyendo para efecto de que el marco normativo en México responda, promueva, incentive el tema de la economía social y solidaria. Perdón, y un comentario. Peter Singer, en un texto que se denomina Para una izquierda darwiniana, señala que la supervivencia no fue del más apto, sino de la especie, por las cualidades que eran propias de la especie, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Ankucha Caracuda, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La pregunta es, ¿qué se requiere para que el gobierno o las instituciones públicas correspondientes puedan emitir sellos o marcas colectivos de la economía social y solidaria o agricultura familiar campesina para que los pequeños productores y emprendedores tengan precios justos y mercados y presencia para poder optar por la soberanía alimentaria? Gracias. Gracias. Gracias, buenos días. Gabriela Mendoza, de Pavo Down. Mi pregunta va enfocada a ver cómo es que las sociedades cooperativas que estamos conformadas por jóvenes con discapacidad, hombres y mujeres, puedan tener mayor credibilidad ante las instituciones y que puedan de alguna forma otorgar de alguna manera los apoyos necesarios para que estas cooperativas podamos seguir saliendo adelante y abrazar a más personas en estado de vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias. Si gustan, con esta ronda de preguntas hacemos una primera exposición y si hubiese más después, lo contemplamos con base en el tiempo que nos quede. Sí, muy breve. Intentaré contestar todas las preguntas. Bueno, preguntan de la cooperativa Cruz Azul, que desde presidencia, desde este gobierno de la Cuarta Transformación que se está haciendo, aparte de Sembrando Vida, para la formación o promoción del cooperativismo, de las cooperativas de producción, de ahorro y préstamo, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, digamos, desde mi punto de vista, hace falta todavía desarrollar las leyes y los apoyos financieros y de crear una institucionalidad vigorosa, fuerte, robusta de promoción al cooperativismo, a la economía social. Eso sí veo que falta en este gobierno hacerlo. Hay algunas políticas públicas que están promoviendo esta economía social.
pero pues es todavía en el marco de proyectos muy específicos. Sembrando Vida, pues bueno, son 423,000 productores que su forma de organización, incluso para vender sus productos, pues es a través de las CACs, que son las escuelas de aprendizaje campesino. Entonces, estas comunidades de aprendizaje campesino, digamos, hacia lo que ya está haciendo, que es la producción y la maduración de las plantas, etcétera, pues ya tienen la necesidad de vender. Entonces, están en ese proceso de formar cooperativas de venta, para llevar a los consumidores sus productos. Hace falta todavía crear las redes entre las CACs para potenciar, por ejemplo, en alguna región o en las regiones pues su ventaja para poder transportar y hacer llegar. La idea es crear cadenas cortas, también acabar con esta idea de la hipercentralización en las ciudades y construir economías locales, ¿no? Creo que es algo muy importante en todos los aspectos, tanto en las cooperativas o formas sociales comunitarias de producción, como de consumo, como de otorgamiento o de uso de servicios. Todavía estamos en ese proceso. Creo que es importante. Por ejemplo, en algunos proyectos como el Tren Maya, sí se han promovido las cooperativas de turismo alternativo, de artesanos que puedan vender sus productos en las estaciones o en los destinos turísticos. Al mismo tiempo, se está planteando la construcción de formas cooperativas de producción de alimentos orgánicos, digamos que no dañan la naturaleza, que son alimentos sanos, como una forma de integrarse a la economía del Tren Maya, pero desde una perspectiva social, desde una perspectiva comunitaria. Pero esto es una lucha, esto no se crea por decreto. Esto es también la medida que avance la sociedad para imponer estas circunstancias, porque sabemos que la tendencia y la fuerza del dinero y de los intereses privados, pues luego va más rápido que la capacidad de organización y de producción de las propias comunidades, ¿no? Pero bueno, estamos en ese proceso. Aquí mismo se está planteando y reflexionando sobre la necesidad de crear un banco cooperativo con las cajas de ahorro y préstamo que existen, para crear una potencia social a nivel financiero y bancario que cambie las reglas del juego. Y yo creo que una de esas reglas del juego es que fomentar el cooperativismo también implica tener una banca que promueva proyectos cooperativos, no solamente individuales, ¿no? Hay experiencia en otros países de bancos comunitarios, sociales, colectivos, que promueven solo o financian proyectos sociales cooperativos, como una manera, como una regla para seguir promoviendo y financiando o extendiendo la actividad comunitaria de producción de servicios o etcétera, ¿no? A partir de las cooperativas. Y bueno, eso es algo importante que hay que desarrollar. También hay que tener en cuenta que aunque más de 14 millones de personas viven del cooperativismo en México, esta fuerza no está organizada como una fuerza social y política, ni económica. Todavía, y ahí luego arrastramos, digamos, algunos vicios del mercado, ¿no? Es decir, se forman cooperativas, también en Europa y en otros lados, se forman cooperativas de segundo nivel o incluso de primer nivel, pero donde los cooperativistas son los accionistas pero tienen empleados, o sea que los empleados no son cooperativistas. Entonces funcionan como una empresa privada, pero con digamos, un consejo de administración cooperativo. Pero entonces ahí digamos que hay una doble moral, ¿no? Se promueve el cooperativismo solamente en un espacio. Es como lo que le pasó al modelo del Café La Selva. El Café La Selva, cuando nace como la fuerza de los productores de café, llevado a la tasa de las clases medias en Coyoacán, en la Roma, en Polanco, etcétera. Y entonces esa plusvalía o esa ganancia que implica la tasa de café respecto a la producción del grano, le iba a llegar al productor. Pero cuando tuvo tal éxito, pues los que promovieron eso cerraron el consejo de administración y se volvió una empresa más que le compra a los productores.
Entonces eso ya no es cooperativismo. Entonces tenemos que ir también hacia adentro de las empresas cooperativas, de los procesos cooperativos y de organización comunitaria económica, de combatir pues precisamente esos vicios del clientelismo o la apropiación privada de lo que es colectivo, ¿no? Pero bueno, entre las dos, creo que es importante que avancemos en los dos lados para que la potencia de la economía social se despliegue en todas posibilidades. Sobre el humanismo mexicano, solo diré que el humanismo mexicano pues hunde sus raíces en lo que es la cultura, la historia de resistencia de este pueblo, del pueblo mexicano, y que por lo tanto pues lo que refuerza este humanismo mexicano, si viene de una vertiente comunitaria, pero también de una vertiente liberal. Es decir, tenemos los valores del aprecio y la promoción de la comunidad, de lo colectivo, de los derechos colectivos que están conectados a nuestros bienes comunes. Es decir, tenemos bienes comunes y tenemos problemas comunes que nos obligarían a trabajar en común para resolverlos. Ese es un principio básico que, digamos, de sobrevivencia, pero que aquí está como un principio de construcción de la comunidad en los pueblos campesinos, de pueblos originarios. Y al mismo tiempo, el de las prácticas, ¿no? Prácticas sociales para resolver los problemas. O sea, no solamente es atenderlos de manera común, sino a través de formas cooperativas, de cooperación, de reciprocidad, de ayuda mutua para resolverlos. Y esos están en nuestro ADN, están en nuestras prácticas en muchos pueblos. O sea, no es algo que tengamos que inventar, sino aprender a ampliar la experiencia ya tenida. Entonces, el humanismo mexicano es identificar las raíces históricas, las raíces culturales de esta sociedad que es México, que es una sociedad abigarrada, un pueblo de muchos pueblos, pero que tiene las raíces culturales, históricas y políticas para construir una sociedad mejor, basada en la comunidad, basada en la democracia en un sentido amplio, basada en las prácticas sociales como el cooperativismo, como el tequio, como la faena o estas otras prácticas de reciprocidad. Al mismo tiempo, es recuperar la historia de rebeldía de este pueblo, el no dejarse, el de siempre ir más allá de lo que aparentemente se puede para construir una sociedad mejor. México siempre se ha adelantado a su tiempo y en las ideas sociales, en las ideas libertarias, en las ideas de la economía social. Aquí se creó una figura que no existe en el mundo, que es el ejido con su forma colectiva. Es decir, equiparar la comunidad a una comunidad histórica indígena a una comunidad campesina, ¿no? Entonces, aquí se inventó el ejido como esa entidad de explotación colectiva de la tierra, gobernada en la asamblea y con usufructo colectivo. Que en el tiempo se ha pervertido, que en el tiempo se le ha usado políticamente, que en el tiempo se envileció el ejido, sí. Pero la realidad es que este país, como ningún otro en el mundo, incluyo a Cuba, incluyo a Rusia, incluyo a China o cualquier otro país, la mitad de su territorio está en manos de los pueblos. Ese es un principio de realidad al que tenemos que atender si queremos fortalecer la economía social y solidaria. Es decir, que la mitad del territorio de México está en manos de los pueblos y comunidades. Entonces, esa socialización de la tierra permite o es una simiente para formas comunes, colectivas y sociales y cooperativas de economía, de política, de organización para resolver problemas, en fin. Creo que tenemos bases sólidas y a eso se refiere también el humanismo mexicano, recuperar nuestra memoria, nuestras realidades y el pensamiento antiguo, pero también el pensamiento moderno, el pensamiento libertario para lograr construir esta sociedad, digamos, de la reciprocidad, del amor y del apoyo mutuo. Entonces, hay que cambiar las leyes, sí. Yo estoy de acuerdo con Peter Singer. No puede haber, es decir, si queremos una sociedad justa, una sociedad solidaria, una sociedad libre, pues tenemos que practicar los valores adecuados. No valen los atajos. No se vale que por un objetivo muy noble se utilicen métodos innobles. Y entonces, al respecto de lo que dice Peter Singer,
esa izquierda darwiniana, no podemos construir la sociedad que queremos utilizando las herramientas de la sociedad que no queremos. Es decir, si queremos una sociedad democrática, debemos ser los más demócratas. Si queremos una sociedad libre, tenemos que ser las personas más respetuosas. Si queremos que las formas colectivas y sociales se impulsen, pues tenemos que ajustar también nuestra conducta al respeto a la comunidad, a los derechos de los demás. Y esto pues es un aprendizaje y un reaprendizaje para todos. Y creo que eso es lo más importante. Los medios determinan los fines. Ya no es aquella vieja idea o ese adagio de que los fines justifican los medios. No, ya Maquiavelo, que dio origen al pensamiento político del capitalismo, ya no se ajusta a la realidad de hoy, porque los medios también determinan los fines. Entonces, no creo que hay que, para construir la sociedad que queremos, una sociedad pacífica, una sociedad libre, una sociedad donde la paz se establezca como un principio de convivencia, pues tenemos que ir por métodos pacíficos, tenemos que ir por métodos democráticos, podemos ir al convencimiento, al cambio, a la revolución de las conciencias, no a la lucha violenta, no a la imposición. Este es un trabajo cultural. Son más importantes o igual de importantes las batallas culturales que las batallas políticas, que las batallas económicas. ¿Por qué? Porque es una lucha de valores, es una lucha de pensamiento, es una lucha de corazones. Entonces, eso es más importante y por eso tiene que ser por los mejores métodos, los más, aunque cueste más, aunque nos tardemos más, aunque sea una ruta más larga, pero es una ruta más duradera, porque en la medida en que la gente se imbuya, asume esos valores, trabaja desde esos valores, se volverán indestructibles. Entonces, ¿por qué? Pues van a permanecer de generación a otras generaciones. Eso es el humanismo mexicano, pensar que también estas luchas, estas causas, vienen de antiguo, y entonces nada más es revelarlas, ponerlas en perspectiva, aprender de ellas, no cometer sus errores, y pues mantener, digamos, este camino, esta senda a favor de la libertad, la justicia y la democracia, pues que con otros nombres, con otros valores, a lo mejor se han hecho a lo largo de la humanidad. Entonces, vamos a, ya este asunto de promover un sello para la economía social y solidaria, para los precios justos, etcétera, sí está en discusión, ya se ha avanzado en algunos casos, por ejemplo, en el caso del café, en el caso de algunos productos donde sí se puede definir que son productos orgánicos y producidos de manera colectiva y respetando el medio ambiente, es decir, con producción justa y limpia, pues promover ese consumo, ¿no? Entonces, sí es importante avanzar esos sellos, pero muchas veces se impide o no se puede lograr estos proyectos porque los productores no están organizados, porque entre ellos no logran ponerse de acuerdo. Entonces ahí hay que acelerar los procesos de integración, dejar de competir entre nosotros. La competencia no es entre nosotros, más bien cooperemos y que pues ahora sí que todos los productos pues sean los mejores y que nos ayudemos a que sean los mejores, ¿no? Creo que también es una parte de la trampa que cuando se abrió el mercado justo dentro del mercado global, pues fue la trampa, ¿no? Ahora compitan entre ustedes para ver quién gana ese nicho que tiene acceso a fondos y a una economía importante, ¿no? Bueno, yo creo que así como se piensan que las personas con discapacidad o con alguna discapacidad tienen que organizarse para formar cooperativas, para poder trabajar juntos, pues así hay que pensar también en otros sectores que tienen, ojalá logren ese propósito común, porque pues en eso mejoraríamos nuestra existencia, mejoraríamos nuestras condiciones de enfrentar la adversidad y las situaciones que se están viviendo en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, así como para terminar, si la historia de México es una historia de resistencia, podríamos decir que los mexicanos, yo para no hablar de la humanidad porque me queda muy grande, conozco más la historia de México, podría decirlo también de la humanidad, pero
para ser más humilde, y como estamos condenados a luchar como pueblo, y esa es la historia que tenemos, y de ella hemos aprendido, pues de igual manera, para cambiar la economía, estamos condenados a organizarnos como consumidores y como productores. Y que la parte que hemos dejado de lado completamente es la del consumidor, que si se logra organizar tiene más potencia que el productor. Entonces, hacer conciencia en los consumidores es tan importante como generar condiciones para una producción en economía social y solidaria. Entonces, yo lo dejaría ahí, o sea, que es un tema de la colectividad, de la sociedad, no solamente de los que producen, no solamente de los trabajadores, de los cooperativistas, es un tema de la sociedad para lograr tener mejores productos, para premiar las mejores prácticas, para promover que no se siga destruyendo el medio ambiente y que no se siga desperdiciando el agua o dejando a unos sin comer, como dicen que la cobija es de un tamaño y que si la jalan de un lado dejan de comer otro, pues tenemos que romper con ese paradigma y que aquellos que están en la orilla de la cobija o en el centro de la cobija, o vaya a ser si a lo mejor tiene un hoyo en el centro, que es un gabán, puedan producir sus propios alimentos de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su vida. Eso es cuando se habla de autosuficiencia alimentaria, cuando se habla de soberanía alimentaria, a eso nos referimos. Que la sociedad, que las personas, que las familias, las comunidades tengan la capacidad de sobrevivir de acuerdo a sus propias posibilidades. Claro, con ayuda de los demás, pero que también cuenten con sus propias capacidades para enfrentar su vida y poder satisfacer sus necesidades. Creo que eso es lo que todos buscaríamos. Y algo muy importante es que frente a digamos, la situación de las ciudades que se vuelven cada vez más insostenibles, tenemos que incluir en las prácticas cooperativas de las ciudades un componente ecológico, ambiental, una conciencia verde, porque si no, se vuelven inviables, aunque estemos todos organizados y bien portados, ya la forma en cómo estamos organizados en la ciudad y el consumo que hay de agua, de mercancías, toda la forma irracional en la que están, digamos, centralizadas las ciudades, ya no da. Entonces tenemos que reconstruir y reconfigurar nuestra vida en las ciudades. Y bueno, tiene que ver con el consumo, pero también con la organización del entorno en el que estamos. Y también habría que ver cooperativas para volver verde la ciudad. Entonces, no solamente cooperativas para producir y consumir, sino también formas de organización social, cooperativa, horizontal, para transformar nuestro entorno y participar como recuperado el compañero, pues para tener la vida en nuestras propias manos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús, vocero de la Presidencia, por acompañarnos a dar las conclusiones y esta reflexión en la tercera jornada de la conferencia marco de la red de fomento, de la red iberoamericana, de fomento a la economía social y solidaria. Agradecemos su presencia. Damos paso a la última parte del foro, que serán las conclusiones y que en breve será anunciado.